Muchas gracias, muchas gracias a Fernanda y a Rafael por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí. Qué lástima que sea en línea, ¿no? Ojalá pudiese visitarlos en algún momento. Entonces, lo que les voy a contar es una serie de anécdotas e historias que se han dado a lo largo de ya casi 20 años, ¿no? Y bueno, aunque la producción que hemos hecho es mucha en realidad, pues obviamente empezó con un artículo. De hecho, este artículo el día de mañana cumple 20 años. ¿Ok? Eh, la historia fue interesante porque en el 99 un profesor alemán visitó el departamento de química de Simvestab en Zacatenco y dio una charla, que te voy a platicar un poco más a detalle de este tipo de sistemas, sobre sistemas que tienen carbonos en un ambiente muy distinto al que conocemos, ¿no? Cuando el carbono se rodea de metales o cambiamos su carga, es posible estabilizar átomos de carbono tetracoordinados, pero el ambiente no es tetraédrico, sino plano, ¿no? Entonces, esto es realmente una aberración para todos aquellos que de alguna forma somos químicos, ¿no? Y en esa ocasión, pues todo cambió, ¿no? Para mí. O sea, mi tema de tesis era sobre enlace químico y a partir de ahí dio un giro total, ¿no? Entonces, eso fue en el 99. Mi tesis siguió su curso, tenía que graduarme en 2003. Y bueno, seguí con toda la parte de enlace químico, pero en colaboración con un amigo, Miguel Ángel Méndez Rojas, que en Twitter es conocido como Nanoprofe. Un día salimos a tomar unas cervezas. Él venía seguido de su estancia que está haciendo doctorado en Texas Christian University. Y en esa ocasión, bueno, ya estaba arreglando su contratación para la Universidad de las Américas. Y entre cervezas, bueno, planteamos algunos sistemas. Eso fue un sábado. El domingo eran sistemas muy pequeñitos. El domingo los calculé y resulta pues, que eran sistemas muy interesantes. Y el lunes, bueno, con otro amigo, mi asesor de doctorado, el doctor Alberto Vélez Investá, lo platicamos, le gustó la idea. En un par de semanas escribimos el artículo, lo enviamos. Y resulta que lo enviamos a una de las revistas de mayor impacto en química, que es JACS, y lo aceptaron, ¿no? O sea, fue realmente muy rápido todo el proceso. Y de ahí, bueno, todo cambió, ¿no? O sea, mi línea de investigación se movía hacia esa área. Y bueno, llevo 20 años trabajando en todo esto, ha dado giros, a veces es un poco complicado tratar de convencer a la gente que estos sistemas existen, y sin embargo, bueno, ha evolucionado toda esta investigación hacia no solamente tratar de predecir sistemas, digamos, exóticos de carbono, sino de otros elementos, y ahora en el desarrollo de nuevas metodologías, ¿no? Metodologías para poder explorar la superficie de energía potencial de un sistema, lo voy a explicar un poquito más adelante, y de poder predecir en general moléculas y cristales que de alguna forma tengan ciertas propiedades, ¿no? Entonces empezó con sistemas exóticos y creo que ahora las aportaciones van en otro tenor, pero todo está relacionado, ¿no? Entonces, bueno, todos aquellos que hayan llevado un curso de química orgánica saben que hay dos reglas básicas para construir cualquier sistema de carbono, ¿no? El primero fue propuesto por Kekulé, donde él, eh, a través de toda la evidencia que tenía en ese momento, propuso que el número máximo de coordinación del átomo de carbono es 4. Y con esta simple regla, él fue capaz de explicar fenómenos físico-químicos como el punto de fusión y punto de ebullición, ¿no? Y bueno, y más tarde, también basado en esta regla, fue capaz de predecir su famosa estructura de benceno, ¿no? El hexágono, donde los hidrógenos están colocados en cada uno de los vértices, etcétera, ¿no? Hay toda una historia detrás de cómo propuso esa estructura hexagonal, ¿no? Pero más allá de eso, pues este fue un cambio interesante en la química. Y el otro paradigma de la química orgánica fue propuesto unos años después, ¿no? En esa época, uno de los químicos más importantes, Luis Pasteur, descubrió un fenómeno óptico bastante atractivo, ¿no? Y es que en las barracas de vino, cuando empieza a evaporarse, se cristaliza un cierto compuesto, ¿no? Que es básicamente ácido tartárico.
Y ese compuesto se puede cristalizar de dos formas, ¿no? Cristalitos que crecen hacia la derecha y hacia la izquierda. Lo que aún no alcanzo a entender es cómo se le ocurrió separarlos, disolverlos y hacerlos, y hacerles incidir un haz de luz y notar que los cristales que crecían hacia la derecha desviaban la luz hacia cierta dirección y los que crecían hacia la izquierda hacia otra dirección. Entonces, bueno, quedó como una anécdota, ¿no? Pasteur fue conocido no por este descubrimiento, sino por su vacuna, por el proceso de pasteurización, pero hubo muchos otros eventos interesantes dentro de la química que se le deben a Pasteur, ¿no? Y bueno, esto fue como en 1860, y para 1870, dos químicos muy jóvenes, uno de 23 años y el otro de 26, propusieron que para poder explicar el fenómeno de Pasteur era necesario transformar toda la química. ¿Y por qué transformarla? Porque a final de cuentas las moléculas, la estructura de las moléculas era tal y como se dibujaba en el pizarrón, en esa época, ¿no? O al menos así se pensaba, ¿no? Es decir, las moléculas tenían una estructura bidimensional. No se tenía idea de que las moléculas podían ser tridimensionales, ¿no? Entonces, cuando apareció la tercera dimensión, es que se pudo explicar los fenómenos precisamente ópticos que había propuesto Pasteur o que había descubierto Pasteur, ¿no? Y lo que ellos propusieron es que cuando hay 4 ligantes alrededor del átomo de carbono, pues estos se van a colocar en las puntas de un tetraedro, ¿no? Y cuando son todos diferentes, pues entonces la imagen especular de ese sistema, pues no se puede superponer a la original, ¿no? Y esto es el famoso fenómeno de quiralidad. Y precisamente el ácido tartárico es quiral, ¿no? Entonces, hecho que ahora es tan común y que se enseña en todos los cursos de química orgánica fue una revolución científica en ese momento. ¿Y por qué lo definimos como una revolución científica? Porque era cambiar todos los paradigmas que se tenían en 1870. ¿Okay? Hubo químicos, sobre todo los químicos más jóvenes, que lo aceptaron de inmediato, ¿no? Las evidencias estaban claras, ¿no? Hubo químicos de mediana edad, los cuales les costó trabajo y simplemente ignoraron la contribución de Van Hoff y Lebel, ¿no? Y los más viejos simplemente no podían creer que dos químicos tan jóvenes pudiesen cambiar todo lo que se había establecido en la química hasta ese momento, ¿no? Normalmente pasa eso, ¿no? Y bueno, gracias a este descubrimiento, pues es que hubo una discusión tremenda en la comunidad. Kolbe, que en ese momento era director de uno de los institutos de fisicoquímica más importantes en Alemania y editor de una de las revistas más importantes en fisicoquímica, simplemente dijo que no era posible que dos químicos tan jóvenes pudiesen resolver un problema que quizás no tenía solución, que tenían que retirar el artículo de la revista, que era simplemente ridículo todo lo que estaban planteando. Entonces, Van Hoff fue el primer premio Nobel en química, ni siquiera por sus contribuciones en la química orgánica, sino por cuestiones fisicoquímicas, ¿no? La presión osmótica, ese concepto se le debe a Van Hoff, ¿no? Y muchas otras cuestiones interesantes dentro de la fisicoquímica. Pero cada vez que él abría una charla de química orgánica, pues le agradecía precisamente a Kolbe, ¿no? Sin esas críticas, sin esos ataques, pues simplemente sus ideas hubiesen sido ignoradas y, bueno, no se hubiesen difundido, ¿no? Entonces, bueno, esos son los dos paradigmas de la química orgánica, entonces están establecidos desde antes del siglo XX, ¿ok? Y bueno, fueron base para poder explicar toda la química orgánica, son la base de nuestros cursos ahora en química básica, en química orgánica 1 o 2, ¿no? Pero en 1950, otra vez un cambio, un descubrimiento interesante, ¿no? Aquellos que han tomado clases de espectrometría de masas, ¿no? Saben que siempre aparece el famoso pico más uno, ¿no? Entonces, ese es un pico que utilizamos para confirmar la masa de cierto compuesto, ¿ok? En el caso del metano, ese pico más uno, pues es un compuesto que tiene obviamente una de masa mayor, ¿no? Y resulta que es un sistema que es el CH5 y bueno, también normalmente están cargados, entonces es un cation, es el CH5 más, ¿no? Entonces esto fue descubierto en un laboratorio en Rusia y llamó la atención, ¿no? Porque bueno, ya no tenía 4 ligantes el carbono alrededor, ahora tenía 5, ¿no? Y el problema era cómo explicar que se unían 5 cosas alrededor del carbono, ¿no? Y bueno, ya se había establecido la famosa regla del octeto de Lewis, ¿no? Donde, bueno, la idea es tratar de tener 8 electrones,
Lo interesante es que aquí había 8 electrones para poder enlazar a 5 átomos de hidrógeno. Entonces, el problema era, primero, cómo se distribuían esos átomos de hidrógeno alrededor del carbono y, lo más importante, cómo estaban unidos, ¿no? Entonces, otra vez, esta molécula tan sencilla cambió todo otra vez en la teoría de enlace químico, porque en lugar de tener enlaces dirigidos de 2 centros, 2 electrones, que es lo que normalmente conocemos y es lo que normalmente nos enseñan en los cursos de química, se tuvieron que transformar o aceptar que era posible tener unidos a 3 átomos a través de 2 electrones, ¿no? Y formar enlaces que se llaman enlaces de 3 centros, 2 electrones, ¿ok? Y con ello, entonces, era posible explicar no solamente la estructura, sino también los espectros que se estaban formando, ¿no? Por ejemplo, abajo tenemos, déjame poner aquí mi puntero. Abajo tenemos el espectro de infrarrojo de 2 moléculas muy simétricas, el metano y el ion metilo, ¿ok? En la región de estiramiento carbono-hidrógeno de 2800 a 3200. Con esta información espectroscópica, desde muy alta resolución, dada la separación de las señales y otro tipo de características, solamente como 200 líneas, es posible establecer la estructura de estos sistemas con una precisión de 4 cifras después del punto decimal, ¿no? Es una técnica muy precisa. Hay 200 líneas y un patrón bien definido, ¿no? Para el CH5 más, ni hay un patrón definido y hay alrededor de 1000 líneas, ¿no? Es decir, el sistema no tiene una estructura como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente los átomos de hidrógeno, al tener este enlace más débil que un enlace dirigido de 2 centros, 2 electrones, entonces es capaz de romper y formar, y al final los hidrógenos están transitando alrededor del átomo de carbono. Entonces, como tal, no tiene estructura, ¿no? Entonces, también, de alguna forma, no solo cambió el concepto de enlace químico, sino también la estructura. La estructura es algo que es temporal y que tampoco existe como algo permanente, ¿no? Al igual que el enlace, ¿no? Y lo más interesante es que un sistema tan pequeñito es demasiado complejo, ¿ok? Cada vez que se publica algo sobre el CH5 más para tratar de entender su estructura, aparece en Science, aparece en Nature, en las mejores revistas, porque es realmente un sistema bastante complicado de entender, ¿no? Entonces, la complejidad no solamente está dado por el tamaño del sistema o por que tiene muchos átomos o porque hay átomos pesados. No, o sea, sistemas pequeñitos también pueden ser muy complejos, y la complejidad no solamente es en el sentido de entender la estructura, sino de entender cómo está unido y cuál es su dinámica para poder entender todo su comportamiento químico. Entonces, bueno, la cantidad de sistemas con átomos pentacoordinados es enorme, ¿no? En la química inorgánica hay libros con muchísimos ejemplos, sobre todo cuando están rodeados por metales, etcétera, ¿no? Pero, bueno, el número de coordinación no se limita a 5, hay sistemas de carbono con 6, 7, y creo que el récord es 8, ¿no? Aquí muestro algunos carbonos hexacoordinados, ¿no? Y lo que es interesante es que cuando el carbono se rodea más allá de los átomos que tenemos, que se emplean tradicionalmente, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, el famoso chon, y lo rodeamos ahora por metales como pueden ser litio, boro, rutenio, rodio, boro, el número de coordinación cambia, ¿no? Aquí tengo ejemplos con 6, ¿no? Pero también la carga juega un papel fundamental. Por ejemplo, aquí tengo un catión, este dicatión, ¿no? En donde este carbono que está aquí sobre la punta de este ciclopentadienilo se une a los 6 átomos de carbono, ¿no? Todos estos sistemas son sistemas que se han podido cristalizar, incluyendo este dicatión, ¿ok? Se han podido hacer mediciones, se tienen en frascos, ¿no? Algunas son más lábiles que otras o más reactivas, pero en general es posible tener este tipo de sistemas para poder hacer química con ellos, ¿no? Y bueno, eso es lo que se refiere, o sea, puedo cambiar el número de coordinación. Y el otro paradigma es precisamente el que les comentaba, los átomos de carbono tetracoordinados claro, ¿no? Entonces, más o menos como por los 60, la gente estaba interesada en tratar de entender el fenómeno de estereoquímica, ¿no? Si yo tengo un tetraedro y quiero pasar de la estructura R a la S, es decir, de una imagen especular a otra, pues entonces lo más lógico es que pasaran de una estructura que está así a una estructura plana, que sería el estado de transición, y luego hacia la otra, ¿no? Entonces, Hoffman propuso que, bueno, quizás los estados de transición
tendrían que ser planos, ¿no? Y trató de explicar cómo estabilizar esas estructuras planas, en particular los estados de transición, es decir, las estructuras de más alta energía entre un par de reactantes, ¿no? Y bueno, en esa época Robert Hoffman ya era famoso por el famoso Extending Hughes, que ayudó en su momento a entender muchísimos sistemas orgánicos y sistemas inorgánicos a través de lo que se llama la teoría de orbitales moleculares, ¿no? Entonces ya era famoso, más tarde ganaría el premio Nobel por las famosas reglas de Woodward y Hoffman, ¿no? En química orgánica son muy utilizadas. Pero bueno, lo más interesante era que esto lo podía utilizar en cualquier sistema y lo utilizó, ¿no? Entonces, sistemita es muy interesante, es muy sencillo de entender, ¿ok? Tenemos simplemente los orbitales relacionados al carbono, ¿no? El S y los 3p. Y aquí tengo un fragmento hipotético H4, ¿no? Tiene una simetría plana, es un cuadrado, ¿no? Y tengo los orbitales S. Estos se pueden colocar en las puntas, se van a colocar en las puntas del cuadrado, ¿ok? Y pueden estar en fase. Cuando están en fase, básicamente quiere decir que todas las funciones se suman, ¿ok? Pueden ser que dos estén en la misma dirección y los otros dos cambien de signo, o que simplemente se estén alternando, ¿ok? Cuando utilizamos este diagrama de orbitales moleculares, hay reglas muy claras de cómo mezclarlos. Y bueno, y eso es lo que facilita la comprensión del enlace químico, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo etiquetas que se llaman etiquetas de simetría, donde todos tienen básicamente el mismo signo, ¿no? Y obviamente cuando se suma con algo que es parecido, o que tiene la misma etiqueta de simetría, pues entonces se suman y todos quedan en color blanco, ¿ok? Y cuando se restan, pues 4 quedan del mismo color y este cambia de color a color rojo, ¿ok? Entonces, este es un orbital de enlace y este es un orbital de antienlace. Aquí tengo los orbitales PX y PY que están sobre el plano, ¿ok? Y se van a poder mezclar con estos tienen una simetría EU, con estos dos orbitales que están por aquí que tienen la misma simetría, ¿ok? Y este orbital PZ que está fuera del plano, ¿ok? Pues no se va a poder mezclar con nada. De hecho, su simetría es A2U y de este lado no tengo ningún orbital con A2, ¿sale? Entonces, este queda como un par libre y solamente tengo 3 orbitales donde hay 6 electrones que van a participar en los enlaces carbono-hidrógeno. ¿Okay? Entonces, de entrada, eso es diferente al metano tetraédrico, ¿no? Porque en el metano tetraédrico los 8 electrones participan en los enlaces carbono-hidrógeno. O sea, aquí solamente hay 6. Entonces, de entrada va a ser más débil. Y entonces lo que provoca que el metano no sea plano es este par de electrones, ¿no? Y entonces Hoffman propuso que para poder estabilizar este tipo de sistemas, pues era importante deslocalizar este par libre, ya sea colocando un sistema aromático alrededor, ¿no? Un sistema que tenga muchos de estos orbitales P, o ya cuando se conjuntan todos, pues es un orbital pi, y que se pueda deslocalizar. O la otra es tener metales que le roben este par de electrones para poderlo estabilizar, ¿no? Entonces esto lo publicó en una de las revistas, ya les había mencionado, más importantes, que es JACS, ¿ok? En química. Y bueno, durante varios años fue totalmente ignorado, ¿no? Fue hasta hasta 1976, cuando Albert Cotton, uno de los químicos inorgánicos más importantes del siglo XX, publica esta molécula, ¿no? Generalmente, como químicos, estamos acostumbrados a que haya enlaces sencillos, doble, triple, pero entre metales, al haber orbitales D, pues se pueden dar enlaces cuádruples, quíntuples, sextuples, ¿no? Y bueno, en este caso en particular, tiene un par de átomos de vanadio donde haya enlaces triples, ¿no? En esa época, Albert Cotton estaba interesado en enlaces múltiples entre metales. Entonces, él solo discutió la parte relacionada con el enlace entre los metales. Pero resulta que este carbono que está por aquí, pues tiene 4 ligantes, 2 carbonos de este anillo aromático y los 2 átomos de vanadio, y todos están colocados en el mismo plano, ¿no? Y de hecho no hay solamente hay uno, sino hay 2 átomos de carbono con estas características, ¿sale? Entonces es la primera molécula sintetizada, cristalizada y caracterizada que tienen átomos de carbono tetracoordinado plano, ¿no? Entonces esto fue en el 76. El autor no se dio ni siquiera cuenta que lo habían ya detectado. Fue varios años después cuando este químico Reinhard Kies se daría cuenta que el primer sistema con esas características ya se había sintetizado, ¿no? Eso fue como en 1979 y a partir de ahí hay varios sistemas que de alguna forma tienen este tipo de estructura. El carbono, cuando se rodea
por elementos menos electronegativos, como puede ser silicio, galio, aluminio, estabilizan cúmulos muy pequeñitos de 4 o 5 átomos con este tipo de estructuras, carbonos tetracoordinados planos. Cuando se quitan un par de hidrógenos al ciclopropano y se cambian por litio, pues resulta que también se forman este tipo de estructuras. Esta molécula es muy interesante porque tengo un carbono tetracoordinado plano unido a 2 átomos de carbono del anillo aromático y a 2 átomos de circonio, y en la misma molécula tengo un átomo pentacoordinado, ¿no? O este tipo de catalizadores, ¿no? Donde también tengo el carbono unido a metales, que pueden ser un metal de transición y un metal del grupo principal, ¿ok? Y bueno, tiene otros 2 átomos que normalmente son átomos de carbono, y bueno, pueden estabilizar sistemas muy interesantes con carbonos tetracoordinados planos, ¿no? Pues como les decía, en el 2003, y que este artículo cumple 20 años, pues aportamos este estudio donde propusimos los primeros sistemas con carbonos rodeado por carbonos que eran estabilizados únicamente por factores electrónicos. Aquí tenemos los niveles de teoría, ahorita no voy a meter con eso, si alguien está interesado después podemos platicarlo, ¿ok? Pero bueno, lo importante cuando uno predice moléculas es garantizar que el resultado no es un artefacto de la metodología, ¿no? La idea es tratar de hacerlo con la mejor metodología para que no haya después preguntas de que si solamente era un artefacto, ¿no? Entonces, por eso es que no solamente usamos ciertas metodologías que pueden ser rápidas, sino metodologías muy precisas para tratar de garantizar que nuestro sistema era un mínimo local, ¿no? Y ahorita voy a explicar más sobre mínimos locales y mínimos globales, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la forma en cómo lo explicamos. Lo más importante es que teníamos un sistema interesante, lo publicamos en JACS, estamos muy contentos. Después lo rodeamos por metales para ver si esto alteraba la estructura y resulta que no la altera, ¿ok? La estabilizan. Entonces puedo colocar metales alrededor, ya sea metales alcalinos o alcalinotérreos, y se mantiene la estructura con un carbono tetracoordinado plano. De hecho, se estabilizan por que el dianión como tal es inestable en varios sentidos, pasa a un mínimo que es más estable. La diferencia de energías entre estos dos es 180 kilojoules y la barrera solamente es de unos 16 kilojoules. Significa que basta con que le soplen a este dianión para transformarlo en algo más estable. Pero cuando lo rodeamos de metales, primero la barrera aumenta, ahora ya es de 60 kilojoules por mol, y la diferencia entre estos dos isómeros ahora es de menos de 10 kilojoules por mol, ¿no? Por eso es que se estabiliza. Entonces ya precisamente en colaboración con Hoffman, pues tratamos de establecer reglas y estructuras, en este caso en estado sólido, que tuviesen estas características de rodear el fragmento de carbono, el C5.2- por metales, ¿no? Utilizamos berilio, zinc, litio, platino, y en todos los casos era posible mantener esta estructura, ¿no? Entonces había propiedades interesantes, pero nuevamente todos estos sistemas, y es importante recalcarlo, o incluso estos en los cristales, no son los más estables, son mínimos locales. Y bueno, y esto cambiaría después toda nuestra forma de pensar, porque lo que nosotros aspirábamos es que algunos de estos sistemas que nosotros proponemos pues fuese experimentalmente viable y que lo detectaran, ¿no? Entonces, bueno, este fue uno de los artículos donde precisamente encontramos sistemas que eran cinéticamente estables, ¿no? Hay dos tipos de estabilidad, una estabilidad termodinámica, donde de alguna forma el que es energéticamente más estable, pues es el que va a dominar, ¿no? Entonces, uno aspira precisamente a que esos sistemas son los que dominen dentro de la química, no necesariamente, ¿no? Porque también tenemos una estabilidad cinética, es decir, que puede estar en un pozo de potencial, y si las barreras para transformarlo, ya sea para romperlo o isomerizarlo, son altas, entonces el sistema puede estar ahí por mucho tiempo, ¿no? Y en general, muchos de los compuestos con los que estamos interactuando son cinéticamente estables, ¿no? No son los más estables termodinámicamente, ¿no? Entonces, teníamos que considerar ambas cosas. En este caso, este sistema que está aquí en particular tiene una barrera casi de 22 kilocalorías por mol. Si lo transformamos a kilojoules, son más de 80 kilojoules por mol. Significa que cinéticamente podría ser viable, pero no termodinámicamente, porque había otros isómeros que eran más estables, ¿no? Entonces, en esa época empezaron a desarrollar varias técnicas en fase gaseosa para poder detectar este tipo de cosas, y lo lograron, ¿no? O sea, se pudieron detectar sistemas con carbonos tetracoordinados planos, pero resulta que en fase gas
los sistemas que van a predominar son precisamente el mínimo global. Entonces, ellos lo que hacen es determinan experimentalmente el espectro fotoelectrónico, pero el espectro no les provee la información estructural, ¿no? Entonces, pero si nosotros calculamos una estructura y esa estructura, el espectro de esa estructura calculado es idéntico al experimental, resulta que esa es la estructura que están observando. Y llegaron a la conclusión de que la especie que estaba dominando era el mínimo global. ¿Qué significa que sea el mínimo global? Significa que de todos los posibles isómeros, el que tenga la menor energía es el que va a estar dominando en esos espectros fotoelectrónicos. Entonces se nos quedaba la tarea de que los sistemas que estuviésemos proponiendo fuesen mínimos globales, ¿no? Todos los que les propuse hasta ahorita eran mínimos locales, es decir, la probabilidad de que bajo esas condiciones se pudiesen formar y estabilizar, pues eran mínimas, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, todos los isómeros que yo puedo escribir a mano del benceno, ¿no? Del C6, perdón, H6, ¿no? No es del benceno en particular, es del C6H6, ¿no? Todos cumplen con las reglas establecidas por Van Hoff, Lebel, Kekulé, etcétera, ¿no? Butlerov, donde pues, el carbono es tetraédrico, ya sea estabilizado por enlaces dobles, sencillos, etcétera, pero todos estos cumplen con esas características. Son 214 isómeros, y bueno, y después voy a recargar el número otra vez. Y bueno, varios de ellos existen. Aquí tenemos el benceno, ¿no? Que es el más estable, pero tenemos aquí el prismano, o tenemos otro tipo de estructuras que se han detectado experimentalmente, ¿ok? Pero si hicieran el experimento bajo condiciones en fase gas, utilizando estas metodologías, pues entonces solamente detectarían una, que es el benceno, ¿no? Y es a lo que nosotros aspiramos. Si proponemos una estructura donde haya átomos tetracoordinados, o más adelante veremos otras características, pues tiene que ser el mínimo global para que sea detectado experimentalmente, ¿no? Entonces, para ello desarrollamos metodologías, ¿no? Metodologías para poder explorar lo que es la superficie de energía potencial, ¿no? Donde, bueno, el problema con la superficie de energía potencial es que es una función matemática, ¿ok? Pero el problema es que no tenemos la fórmula para poder, la ecuación para poder describirla. O sea, no sé si es una x cuadrada más 1 o una x cúbica más x cuadrada más 1, no lo sé, ¿no? Lo único que sé es que hay mínimos y hay máximos, ¿ok? Y entonces, y bueno, y además es una función que depende de 3n dimensiones, donde n es el número de átomos, ¿ok? Entonces, para una molécula que tiene 12 átomos como el C6H6, pues resulta que tengo 36 dimensiones, ¿ok? Es una función muy compleja a la cual, sin saber cuál es su ecuación, necesito obtener los mínimos de esa función. A esos mínimos les voy a llamar mínimos locales. Y al mínimo, más mínimo de todos los mínimos, ese es el mínimo global, ¿no? Y para encontrarlo, pues tenemos que utilizar las mismas técnicas que aprendieron en sus cursos de cálculo 1, ¿no? Es decir, la primera derivada, si la primera derivada es igual a 0, pues tengo un mínimo, pero también te puedo tener un máximo, ¿ok? Entonces, para distinguir si es un mínimo, pues tengo que calcular la segunda derivada, ¿no? Entonces, si la segunda derivada, todos los valores son positivos, sus eigenvalores son positivos, pues resulta que tengo un mínimo, ¿ok? ¿Sale? Entonces, bueno, esa es la forma que tenemos que hacerlo. El problema es que con funciones tan complejas, pues no puedo analizar todos los puntos del espacio. Entonces tengo que proponer heurísticas para poder explorar el espacio, ¿no? Y a nosotros optamos por una, ¿no? Que eran los algoritmos genéticos. El problema es un problema complicado, ¿ok? Si para moléculas es complicado, pues para estados sólidos aún más, ¿no? Porque ahí no solamente está involucrada la composición de la molécula, sino también lo que es la simetría del cristal, ¿no? Y para los 90, pues, todavía resultaba que era un problema casi imposible de tratar para los físicos y para los químicos, ¿no? Entonces, en este artículo, en que se los recomiendo que lo lean en Nature, Maddox todavía lo propone como un problema complicado, y que bueno, hasta ese momento era casi imposible de tratar, ¿no? Todo fue cambiando, las metodologías, sobre todo computacionales, se hicieron mucho más claras y accesibles, y bueno, se empezaron a aplicar a estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creamos por ahí del 2005, empezamos con este proyecto, un proyecto, digamos, grande que llamamos Glomos, ¿no? Glomos al inicio empezó como un programa en Fortran y luego lo mudamos a Python, ¿no? Y bueno, es un programa que tenemos para explorar la superficie de energía potencial tanto de moléculas o sistemas pequeñitos, cúmulos atómicos, como ahora también cristales, ¿no? Lo más interesante es que no tiene información de nada. O sea, yo lo único que tengo que dar es la fórmula
mínima del compuesto, es decir, 6 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno, y Globus hace todo lo demás. O sea, trata de explorar la superficie y de encontrar las estructuras más estables. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, B20H20, ¿no? Entonces, sin ninguna base de datos, la idea es tratar de encontrar lo que es la estructura de mínima energía, ¿no? Que en este caso es esta que está por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues resulta que dentro de la química teórica, pues hay niveles de teoría, ¿no? Estos niveles de teoría básicamente son la precisión con la cual vamos a obtener la estructura electrónica y geométrica de estos sistemas, ¿ok? Entonces, bueno, lo primero es tratar de colocar los átomos y tratar de obtener una estructura a partir de esa serie de posiciones iniciales de los átomos, ¿no? Entonces, si estoy muy alejado, si tengo átomos que están muy alejados, resulta que le va a costar mucho trabajo acercarse, ¿no? Y lo mismo, si están pegados, pues lo que va a pasar es que hay una repulsión tremenda y entonces no va a convergir nuestro cálculo. Entonces, lo primero que hicimos fue proponer colocar todos los átomos dentro de una esfera que tuviese estructuras compactas, ¿no? Para que de alguna forma no tuviésemos esos problemas de convergencia. Y esto nos ha ayudado muchísimo para poder obtener buenas estructuras, ¿no? Luego lo que hacemos es, bueno, tratamos primero de explorar con un nivel bajo de teoría la superficie para que nos dé muchas posibles soluciones en corto tiempo, y una vez que de alguna forma tenemos una solución, esa solución la reoptimizamos a un mejor nivel de teoría, lo calculamos al mejor nivel de teoría que tengamos, y quizás dentro de esas estructuras que determinamos esté el mínimo global, ¿no? Entonces, esto lo podemos aplicar para sistemas atómicos o para sistemas moleculares, donde en el caso de los sistemas moleculares, pues ya tengo fragmentos que están bien definidos, como en el caso de agua, ¿no? Entonces, para el caso de los átomos, pues yo solamente los coloco dentro de la esfera y ya terminé. Para el caso de las moléculas, no, porque hay un grado de libertad extra que es la rotación. Entonces puede ser que a lo mejor la posición de los átomos pesados sea exactamente la misma, pero la distribución de los hidrógenos no lo sea y por lo tanto me dé estructuras que son distintas. Entonces aquí tenemos que agregar un grado de libertad extra que es la rotación de cada uno de los fragmentos, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene sus problemas, ¿no? Lo que hacemos es esto, o sea, al inicio. Tenemos una población inicial, que es esta que está por aquí, ¿no? Una serie de coordenadas, las cuales optimizamos. Si esta estructura la optimizamos, ojalá pudiese caer en este mínimo que está por aquí. Es un mínimo local, no es el mínimo global. En este caso, en esta caricatura, el mínimo global sería este, que es el que tiene la menor energía, ¿no? Si ahora parto de esa estructura, pues voy a obtener este mínimo. Si parto de estas dos, voy a obtener este mínimo que sería el mínimo global. Y entonces todo va a depender si tengo la suerte de tener una buena estructura inicial para tratar de encontrar este mínimo global. Entonces, para cúmulos pequeñitos, de 10, 12 átomos, esto funciona perfectamente, ¿no? Aquí tengo un ejemplo de cobre 12, ¿no? Y que da muy bien, los resultados se comparan muy bien con otros estudios teóricos o experimentales, es el mínimo global, y bueno, tengo una diversidad de estructuras interesante, ¿no? Entonces, eh, está funcionando bien, el problema es que son pocos átomos, si realmente quiero estudiar sistemas mucho más grandes, esto no va a funcionar, porque estaría solamente encontrando estructuras quizás en una región de la superficie de energía potencial, pero esto es demasiado grande y entonces necesitamos más diversidad, necesitamos tocar otros puntos de la superficie para garantizar que la solución realmente es correcta, ¿no? Entonces, por eso es que de alguna forma también implementamos lo que son los algoritmos genéticos, ¿no? Los algoritmos genéticos se basan en la evolución. Y entonces lo que hacemos es vamos a llamarle una generación inicial, puedo obtener individuos donde los puedo catalogar, ¿no? Y en este caso, en el caso de que estemos tratando de obtener la estructura de mínima energía, pues esa categorización la vamos a hacer basada en la energía, es decir, cuál tiene mayor energía o menor energía, ¿no? Entonces, si tiene muy alta energía, es un individuo que quizás no se está adaptando correctamente al ambiente, ¿no? Mientras que tenga menor energía, pues está mejor adaptado. Y entonces vamos a tratar de mezclar los genes de la molécula que está mejor adaptada con otros que estén alrededor, ¿no? Entonces, la pregunta es aquí, ¿qué son los genes, no? O sea, ¿cómo una molécula puedo generar un gen que después mezclo con otro gen de otra molécula o consigo misma, pero a lo mejor partido de una forma distinta? Bueno, aquí los genes es básicamente partir la molécula, ¿ok? Parto la molécula y entonces ya tengo dos sistemas, dos mitades, ¿ok?
y luego la mezclo con otra mitad de otra molécula y las uno, ¿no? Entonces, si estas moléculas son relativamente estables, pues tenemos quizás la que se forme, pues también sea relativamente estable, ¿no? Hay varias cosillas por ahí que a lo mejor causan problemas, porque si la estructura está chueca, la inicial y la otra también está chueca, lo que nos va a generar es algo chueco, ¿no? Y a lo mejor lo que necesitamos es, o el mínimo global es una estructura muy simétrica. Entonces nos va a costar mucho trabajo obtener esas estructuras, ¿no? Pero bueno, lo importante es que tengamos una diversidad importante en la población inicial y en las poblaciones que vamos generando, ¿no? Entonces, esto va a tardar tanto como nosotros queramos, es decir, se va a generar esta primera generación, se mezclan los individuos, vemos cuáles están más aptos, esos son los que se mezclan, y luego generamos otra generación y luego la siguiente. ¿Cuándo vamos a terminar? Cuando el mínimo global ya no cambie, ¿no? Generalmente depende del número de átomos. Para moléculas pequeñitas, sistemas pequeños, en 5 o 6 generaciones eso ya no está cambiando, ¿ok? Para moléculas más grandes, pues tenemos que dar una mayor población y también dejar que evolucione mucho más tiempo para garantizar que lo que tenemos es una solución adecuada, ¿ok? Entonces, todo esto, a final de cuentas, es teoría de evolución, ¿ok? Y bueno, y también como dentro de la teoría de evolución, pues un elemento importante pues es la parte de las mutaciones, ¿no? Tenemos que mutar. Esas mutaciones nos ayudan bastante para encontrar los mínimos más estables, ¿no? Porque puede ser que ya tengamos una buena estructura, pero simplemente cambiando la posición de algún átomo me genera algo que es más estable, ¿no? O puedo de alguna forma tomar dímeros, trímeros y colocarlos por fuera, por dentro, y a lo mejor eso me lleva a estructuras que son mucho más estables, o quizás no. Si la mutación no genera un buen elemento, pues simplemente lo borro, no pasa absolutamente nada, ¿no? Esas mutaciones también, al igual que en la naturaleza, no pueden ser al 100%. Es una población pequeña la que sufre esas mutaciones y son totalmente elegidos al azar, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo funciona? Pues aquí tengo mi primera estructura, ¿ok? La estructura con la que inicié. Resulta que a partir de ella pues se genera en la primera generación que está por aquí, ¿no? Después, en la segunda generación obtengo algo que se parece un poco más al mínimo global, todavía no es el mínimo global, incluso en la tercera ni siquiera se movió, ¿ok? Pero sí aparecieron muchos otros mínimos que son importantes porque van a jugar un papel importante para después mezclarse. Y ya en la cuarta generación, pues ya obtuvimos el mínimo global. Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta todas las reglas genéticas para tener una buena distribución, una buena evolución del sistema, ¿no? Y bueno, esto lo que nos permite es encontrar el mínimo global. Esto es todo el input de GLOMOS, ¿no? Para el caso de sistemas moleculares. Solamente tengo que dar un archivo donde tenga las coordenadas de la molécula que quiero formar, ¿ok? La población inicial, necesito 30 individuos, estos son parámetros de qué tanto quiero que se acerquen o se alejen y el número de generaciones que quiero probar, ¿no? Y obtengo el mínimo más estable, en este caso para el hexámero de agua o para el octámero de agua, ¿no? Y que concuerdan con los datos publicados en otras revistas. Y bueno, lo mismo pasa para los sistemas átomos. La primera vez que aplicamos esto fue en un sistema pequeñito, 5 átomos, ¿ok? Nos dio los mínimos globales para estos cúmulos. Cuando es neutro, el carbono es tricoordinado y cuando es un sistema catiónico es tetracoordinado, ¿no? Entonces, como aplicábamos estas metodologías que eran novedosas en ese momento, pues fuimos capaces de publicarlo en JAX y explicar toda la química que hay en estos cúmulos, ¿no? También lo aplicamos a sistemas que ya se habían detectado experimentalmente para garantizar que nuestros algoritmos eran correctos, ¿no? Aquí tenemos un carbono rodeado por aluminios. Este fue uno de los primeros sistemas detectados en fase gas, ¿no? Con un carbono tetracoordinado plano. Hasta aquí, o sea, solamente carbono y aluminio es un dianión, pero los dianiones explotan, ¿no? Como el sulfato o el carbonato, cosas de ese estilo. En realidad no existen solos en la naturaleza. Tiene que haber un catión que los pueda estabilizar y por eso es que se le colocó un catión para poder estabilizar todo esto. Entonces, son sistemas interesantes detectados en fase gas y aquí, bueno, mostramos que nuestro algoritmo estaba funcionando correctamente. Estos sí son sistemas nuevos, cuando el aluminio se cambia por galio, no solamente es cambiarlo y optimizarlo, sino explorar toda la superficie de energía potencial, pues resulta que es un sistema interesante. También es un carbono tetracoordinado plano, su estructura más estable, pero con indio y con galio cambia, ¿no? Aquí son pirámides, ¿no? Pirámides donde el litio está unido directamente al carbono y bueno, son ligeramente distintos, no dejan de ser interesantes, pero no son carbonos tetracoordinados planos, ¿no?
Entonces, si el carbono tetracoordinado plano llama la atención, ahora imagínense un carbono pentacoordinado plano, ¿no? Y el primero de ellos fue detectado en fase gas por el grupo de Zeng en Utah. Y Paul Slayer, que en la década, perdón, en el siglo XX fue uno de los químicos más citados durante ese periodo, pues llevó a cabo la búsqueda de cuál era el más estable y resultó que esa estructura con un carbono pentacoordinado que se rodea por 5 átomos de aluminio cargados positivamente, pues es la estructura más estable, ¿no? Es el primer sistema con carbonos pentacoordinados planos, ¿no? Nosotros pensábamos que quizás haciendo alguna sustitución, pues podíamos obtener algo parecido. Lo hicimos, cambiamos aluminio por berilio, mantuvimos el mismo número de electrones y resulta que es un sistema también que tiene un carbono pentacoordinado plano, el mínimo global. Hay otros mínimos, exploramos toda la superficie potencial, pero están bastante alejados en energía. Pero quizás la regla más interesante que obtuvimos o por lo cual está publicado precisamente en ChemCom es que generalizamos el número de electrones que se requieren para poder estabilizar este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, que está por aquí tiene 18 electrones, ¿no? 4 del carbono, 15 de los 5 átomos de aluminio, cada uno contribuye con 3 electrones, ahí voy 19, pero la carga positiva, al final de cuentas, tiene 18 electrones, ¿no? Y aquí también tengo 18 electrones, ¿sale? Entonces, resulta que los sistemas que tienen 18 electrones son proclives a estabilizar este tipo de sistemas con carbonos tetra o pentacoordinados planos, ¿no? Entonces ya teníamos una regla de construcción para poder proponer más sistemas, ¿no? Tratamos de proponer nuestro primer sistema con un carbono hexacoordinado plano, fallamos, ¿ok? Tenemos aquí 4 átomos de berilio, 1 de aluminio, y el quinto átomo de berilio quedó fuera de la esfera de coordinación del carbono, ¿no? Es un sistema con un carbono pentacoordinado, muy interesante, pero no es un carbono hexacoordinado plano, ¿ok? Con esta simple regla de los 18 electrones, hemos sido capaces de poder predecir varios de estos sistemas y la regla ha sido utilizada por otros investigadores para proponer este tipo de estructuras, ¿no? Y el caso, digamos, más dramático e interesante es el del flúor, ¿no? En estos momentos, con las metodologías que hemos desarrollado y con el poder de cómputo con el que se cuenta, pues ya no solamente somos capaces de predecir una estructura, ¿no? Ahora podemos analizar toda una serie de compuestos, la regla de los 18 electrones que cumplen con ciertas características, ¿no? Entonces, en el caso del flúor, propusimos originalmente 580 estructuras, de las cuales analizamos para ellas su superficie de energía potencial completa, y resulta que solamente estos 6 tienen flúors tetracoordinados planos. Es muy complicado de estabilizar este tipo de sistemas porque el átomo de flúor es el más electronegativo, le roba la densidad electrónica a todos los átomos que están alrededor. Realmente ya no hay traslape, ¿ok? Son interacciones totalmente electrostáticas entre el flúor y los átomos que lo rodean, y sin embargo, entre el tamaño, la deslocalización que hay, etcétera, es posible estabilizar algunos sistemas con esas características, solo 6, ¿no? Para el caso de oxígeno, que es un trabajo que estamos terminando, ya existen 32 sistemas, es menos electronegativo el oxígeno, y para el caso del nitrógeno, que también estamos corriendo, hasta el momento, de esas 580 estructuras, llevamos 95 sistemas con nitrógeno tetracoordinado plano, que son mínimos globales, ¿okay? Es decir, la electronegatividad del átomo central juega un papel fundamental para poder estabilizar este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes quieran saber sobre carbonos hipercoordinados planos o de otro tipo de elementos está resumido en este review, que fue publicado ya en el 2018. Pronto vamos a publicar una actualización de quizás en alguna otra revista, pero bueno, lo importante es que todo está resumido y lo pueden consultar en este tipo de revistas, ¿no? Bueno, esto es lo que referente a carbonos tetracoordinados y pentacoordinados planos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con los hexacoordinados planos, ¿no? Entonces, la primera propuesta para un carbono hexacoordinado plano fue en el 2000 por Paul Slayer, ¿ok? Es un dianión rodeado por boros, ¿no? Resulta que el boro puede estabilizar un mínimo local, y eso es importante. Acuérdense que todavía no era 2007 donde se hizo todo este cambio de metodologías, pero propuso estructuras que eran interesantes, ¿ok? No es el mínimo global y por lo tanto no se detecta experimentalmente. La estructura que se está detectando son este par, ¿no? La diferencia es pequeñita. Entonces en el espectro se detectan estas dos especies, el espectro fotoelectrónico.
Y el que tiene el carbono hexacoordinado plano está a 34 kilocalorías por mol, ¿no? Aquí viene la distribución de Boltzmann y esto ni siquiera trazas se detectan en el experimento, ¿no? Solamente estas dos son las que están jugando un papel importante. De ahí la importancia de localizar los mínimos globales, ¿no? 21, en colaboración con un grupo en Chile, con el doctor William Tisnado, propusimos una serie de sistemas que quizás podrían tener carbonos hexacoordinados planos, ¿no? Se basan en fragmentos muy pequeños y que son comunes, como pueden ser el carbonato, ¿no? Entonces, al carbonato le colocamos 2 átomos de litio, lo que nosotros conocemos como el carbonato de litio, ¿no? Le colocamos un litio extra y resulta que, bueno, estos litios están intercalados entre los átomos de oxígeno. Obvio, el átomo de electronegativo es el oxígeno y atrae todos los electrones y deja una carga positiva en el átomo de carbono y por lo tanto hay una repulsión electrostática entre el átomo de litio y el de carbono, ¿no? No hay ninguna duda. Pero cuando cambiamos este átomo de oxígeno por algún otro átomo del grupo 16, como puede ser azufre, selenio, telurio, pues resulta que esos ya no son tan electronegativos, ya no atraen toda la carga del carbono y ahora el carbono queda parcialmente negativo, ¿no? Y por lo tanto, hay una atracción electrostática entre este carbono y los metales, ¿no? Es por eso que llamamos a estos sistemas mitad covalentes, forman enlaces covalentes con estos átomos del grupo 16 y mitad iónicos, ¿no? Precisamente con esos metales del grupo 1, ¿no? Litio no funciona, es muy pequeñito, entonces lo atrae bastante y en realidad hay una mayor atracción por los átomos que están alrededor, más electronegativos, pero de sodio a cesio logramos entender que, bueno, hay una interacción electrostática importante entre el átomo central y esos metales, ¿no? Entonces, son los primeros sistemas, por eso se publicó en la otra revista importante en química que es Angewandte Chemie, ¿no? En 2007, junto con Paul Schleyer, publicamos una serie de ruedas de boro. Ya vimos que el boro puede estabilizar mínimos locales, ¿no? No son los mínimos globales, acuérdense, esto se dio en 2007. Aquí apenas estábamos desarrollando esas metodologías, ¿ok? No exploramos la superficie de energía potencial, no son los mínimos globales, pero sí que nos sirvió para entender muchas otras cosas. El boro va a ser un elemento fundamental porque es un elemento que tiene pocos electrones y va a formar enlaces multicéntricos, que es uno de los requisitos para estabilizar este tipo de estructuras hipercoordinadas claras, ¿no? Entonces, aquí no hay ningún mínimo global, hay incluso sistemas que están decacoordinados planos, pero sí nos sirvió para entender cómo estabilizar el primer mínimo global con estas características que fue detectado en fase gas, ¿no? Es este sistema con niobio, ¿ok? Donde está rodeado con 10 átomos de boro y todos están colocados en el mismo plano, ¿no? Entonces, el trabajo experimental es de Lai Shen Wang y en Brown University y el trabajo teórico es de Alexander Boldirev, ¿okay? Y nosotros después, bueno, propusimos que, bueno, esto básicamente se estabilizaba precisamente por la formación de esos enlaces multicéntricos, ¿ok? Entonces, el boro, de forma natural, forma este tipo de estructuras con átomos hipercoordinados planos, ¿no? Aquí tengo todos los mínimos globales detectados experimentalmente, desde el boro 3 hasta el boro 40, ¿ok? Y resulta que hasta el boro 40, la mayoría de los sistemas tienen boros, ya sea hexacoordinados, septacoordinados, octacoordinados planos o cuasi planos, ¿no? Pues quiere decir que de forma natural se estabilizan ese tipo de estructuras y la razón es que forma enlaces multicéntricos, ¿no? Entonces, por ahí de 2010, nos visitó a Alexander Boldirev todavía en Guanajuato, nos platicó sobre este sistema, el boro 19 menos, ¿no? Un sistema que habían publicado en Nature unas semanas antes, y nos comentó que, bueno, sería interesante que analizáramos cómo era su enlace, etcétera, ¿no? Entonces, nos interesó. Y resulta que Oscar probó la estructura que ellos habían propuesto, es esta estructura, y no era un mínimo local siquiera, ¿no? Era una estructura que tenía una frecuencia imaginaria, es decir, era un estado de transición. Cuando seguimos esa frecuencia, pues resulta que encontramos ahora sí el mínimo global. Pero la diferencia entre estas dos estructuras, pues es bien pequeñita, de menos de 1 kilocaloría por mol. O sea, ya exactamente era de 0.2 kilocalorías por mol. Y bueno, y esto solamente involucraba la rotación de este pentágono que está aquí adentro, ¿no? Entonces resulta que cuando hicimos la dinámica molecular, todos son átomos de boro, aunque estén pintados de negro, pero resulta que el fragmento del pentágono que está ahí dentro está girando, ¿no? Es una especie de motorcito, ¿no? Lo bautizamos un motor Wankel, en analogía con los motores que existen en Mazda, ¿no? Que sí se llaman motores Wankel, donde precisamente el movimiento de ese pentágono que está en el centro, pues es lo que genera toda
todo el poder que tienen ese tipo de máquinas, ¿no? Entonces, era de los primeros cúmulos con estas características, ¿no? Entonces, bueno, pero no solamente ahí, sino cúmulos mucho más estudiados como el boro 13 más. Este cúmulo es especial porque es un número mágico dentro de los cúmulos, significa que es muy estable, que no reacciona con oxígeno o que no reacciona con moléculas de agua, pero resulta que también tiene estas características dinámicas, ¿no? O el boro 11 menos, ¿no? Que pensábamos al inicio que solamente se podían colocar polígonos dentro de todo esto y resulta que no, ¿no? O sea que también se podían formar simplemente dímeros y tener el mismo comportamiento dinámico o fluxional y por lo tanto podíamos caracterizarlos como rotores, ¿no? O el boro 40, ¿no? Ahí las barreras son mucho más altas, pero a final de cuentas, si dejamos pasar el tiempo, el átomo de boro se va a mover por toda la superficie del boro 40, ¿no? Y bueno, eso es muy interesante. Y bueno, entonces proponíamos una nueva forma de entender las propiedades de este tipo de cúmulos, ¿no? Bueno, esto lo propusimos en el 2000, ya no me acuerdo cuándo fue, en el 2012 creo, 2010, ¿no? 2010, y el trabajo experimental que soporta nuestra propuesta lo llevaron a cabo en 2017, ¿no? Entonces, ya a partir de espectroscopía de fotonización de infrarrojo, pudieron soportar que lo que habíamos propuesto sobre la funcionalidad de este tipo de sistemas era cierto, ¿no? Entonces, bueno, es un sistema pequeñito y bueno, tenemos otros rotores moleculares, en este caso son átomos de boro y de berilio. Los átomos de berilio son estos que están en naranja, ¿no? Aquí hay 3 capas, ¿no? Entonces, son sistemas muy interesantes también. Son sistemas que es el mínimo global, pero de todas formas está solamente a 0.5 kilocalorías del mínimo global y no hay, y cinéticamente es bastante estable. Entonces, las dos especies se detectan en fase gaseosa, ¿ok? U otros rotores como estos que están por aquí. Aquí ya no se mueve el esqueleto de boro, ¿no? Sino lo que se mueve son estos dímeros que están por arriba, ¿no? En este caso son dímeros de zinc, cadmio o mercurio, ¿ok? Y entonces están girando y soportados sobre esta base de boro, ¿no? Estos les llamamos una especie como se me fue el nombre en español, ¿no? Bueno, ahorita que me acuerdo, pero son sistemas dinámicamente también muy, muy interesantes, brújulas moleculares, ¿no? Bueno, seguimos estudiando la química del boro. En este caso tenemos sistemas de boro con litio, ¿no? Donde, bueno, la estructura que se forma con un litio es muy parecida al sistema que no tiene metal, ¿ok? Pero cuando agrego 2 litios, la estructura del fragmento de boro cambia drásticamente, ¿no? Aquí ya pueden ver una especie de tamborcito, mientras que aquí es un sistema cuasi plano, ¿no? Donde hay un triángulo y luego alrededor hay 9 átomos de boro. Esto no se parece en nada, ¿no? Y luego si agrego un tercer átomo de litio, la estructura cambia totalmente, ¿no? Entonces quiere decir que el litio no es tan inocente como nosotros pensamos, ¿no? De que simplemente interactúa como un catión y no va a hacer nada a la estructura de los cúmulos de boro y también de carbono, ¿eh? O sea, en todas estas cuestiones de baterías de carbono, resulta que si hay un exceso de litio, empieza a interaccionar con los enlaces carbono-carbono, transfiere sus electrones totalmente, entonces por lo tanto el carbono ya tiene demasiados electrones y se empieza a romper, ¿no? De ahí que exploten las baterías de carbono-litio, ¿no? Es algo que estamos estudiando también, ¿no? Pues bueno, esto ya es otra cosa. Aquí tenemos el primer nanotubo con ya 24 átomos de boro, ¿no? Entonces también estamos explorando la posibilidad de construir cúmulos de boro mucho más grandes, ¿ok? Y bueno, esto es lo que les quería contar. Este es el grupo de química teórica en Guanajuato, ¿no? En 3 etapas totalmente distintas, ¿no? Actualmente el grupo está conformado por unos 10 estudiantes de doctorado y otro tanto de estudiantes de maestría, varios postdocs. O sea, la idea, y bueno, y se están tocando no solo estos temas, sino muchos otros. Precisamente se está desarrollando metodologías para explorar la superficie energía no de estos cúmulos, sino en general. Hacemos cinética química, hacemos cuestiones de lenguaje para tratar de entender la superficie de energía potencial. Y bueno, machine learning y cosas de ese estilo, ¿no? Para aquellos que no conozcan Mérida, pues esto es Mérida y ojalá en algún momento nos puedan visitar, ¿no? Y bueno, este año también, una de las iniciativas que iniciamos durante pandemia fue Latinx Chem. Varios de ustedes seguramente participaron, ¿okay? Este año vamos a continuar con ella, estamos organizando. Quizás ya no estemos tan involucrados muchos de
de los profesores que inicialmente propusimos el proyecto, pero bueno, es un momento también de que los estudiantes interesados participen y bueno, organicen este tipo de cosas. Bueno, y son más que bienvenidos aquellos que quieran participar. Y bueno, muchísimas gracias.